bendecidos, prosperados y en victoria. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hermoso tiempo de alabanza, de oración. Cuando nosotros escuchamos, o al menos cuando yo escucho y me recuerda que Dios me ama, wow, qué poderosa palabra. Con el solo decirte, recuerda, Cristo te ama. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que han llegado a los caminos del Señor, han entregado su vida a Cristo, no porque les hayan predicado un montón, horas de horas, sino porque simplemente le dijeron una sola frase y fue, Cristo te ama. Recuerda que Cristo te ama. No sé si ustedes han visto La Cruz y el Puñal de Nicky Cruz, una película de la vida real del pastor David Wilkerson, muy hermosa. Cuando Nicky Cruz era un pandillero en Nueva York, creo, en Bronx, y el pastor David Wilkerson, que vivía en un pequeño pueblito de Norteamérica con su esposa, y él era pastor de un pueblito, el Señor le dice, levántate porque te voy a llevar a la ciudad a que le ministres a alguien ahí, y él se fue. Bueno, el testimonio fue hermoso porque dice que su esposa recién había salido embarazada, y él dijo, Señor, si tú convences a mi esposa de que me deje ir, yo voy. Y dice que cuando él va donde su esposa, la esposa lo mira y le dice, lo que el Señor te ha dicho, hazlo. Y él se fue a la ciudad, siendo de un pastor de un pueblito, se fue a la ciudad y llegó a la ciudad, una ciudad llena de pandilleros, llena de mucha maldad. Inclusive le robaron los zapatos en la primera noche, se echó a dormir en su auto con los pies para afuera y cuando levantó no tenía zapatos, se le habían robado, hasta creo que las llantas del auto, todo, pero ella sí perseveró y encontró un grupo de chicos que estaban en pandillas y él fue a predicarles y lo amenazaban y todo, pero él le dieron un pequeño, no un pequeño, pero le dieron un teatro para que vaya a predicar y ahí le predicó a Nicky Cruz. Antes de él le predicó que él era el líder de las pandillas. Y una mañana Nicky Cruz estaba durmiendo en su casa y se tocaban la puerta. Bla, bla. Temprano lo despiertan. Y Nicky Cruz abre la puerta y era David Wilkerson. Y le dice, ya te he dicho que te voy a matar, le dice. ¿Por qué me sigues siguiendo? ¿Por qué sigues insistiendo? Te voy a matar. Y él seguía, no, pero yo quiero hablar contigo. Mira, si tú sigues insistiendo, te juro que te voy a cortar en 1000 pedacitos, le dijo. Y David Wilkerson le dijo, si tú me cortas en 1000 pedacitos, cada uno de esos pedacitos te va a decir, recuerda, Cristo te ama. 1000 veces le iban a decir, o sea, mientras más me cortes, más iba a estar retumbando en tu cabeza, Cristo te ama. Y cuando llega el momento en que juntan las pandillas en ese teatro, las pandillas fueron con la intención de pelearse dentro del teatro, de ver quién iba a tomar control de la ciudad. Entonces le aceptaron la invitación y el pastor Wilkerson estaba ahí, cierran la puerta, todo. Y cuando ya era el momento, después del que el pastor David Wilkerson predicó la palabra de salvación, cuando ya era el momento en que las pandillas habían supuestamente dicho a esta hora, cuando termine nos peleamos, cuando llegó el momento de pelearse, el primero que se paró fue Nicky Cruz para ir al frente y recibir al Señor, el líder de las pandillas. Y detrás de él vinieron más. Vinieron, toda su pandilla se convirtió. Por una palabra, por una frase, Cristo te ama. Wow. A veces queremos aprendernos la Biblia de memoria para predicarle a los demás, cuando lo que tenemos que aprender es a mostrar el amor de Cristo y recordarles el amor de Cristo. Bueno, me estoy adelantando, esto aparte de la predica también me emocioné. La alabanza ha sido como siempre muy hermosa y me hizo entrar en ese tema. Pero bueno, vamos a orar para entrar a lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo. Vamos a pedir al Señor el Espíritu Santo que sea hablando nuestras vidas conforme a lo que Él ya preparó para este día. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por cuidar nuestra salida, nuestra entrada en nuestros hogares y traernos aquí con bien, Señor. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú estás en control de todo, Señor, y nada escapa de tus manos, Señor, Padre. Te pedimos por nuestros hermanos que aún están en camino para que puedan llegar. Abre camino, Señor, quita toda piedra de tropiezo y pones en sus corazones el querer como el hacer para que estén aquí con nosotros compartiendo, Señor, este hermoso tiempo. Bendito Dios amado, los que estamos aquí te pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones conforme a las necesidades que tú sabes que cada uno tenemos.
Tú conoces con las cargas que hemos venido, con las aflicciones. Tú conoces con las pruebas que estamos enfrentando, Señor. Conoces todo lo que estamos arrastrando, Señor. Y el día de hoy, Señor, abrimos nuestro corazón y lo disponemos a ti para ponerlo todo delante tuyo, Señor. Ponemos nuestra vida completa delante tuyo para que en este momento, en este tiempo, seas tú quitando de nosotros lo que tenga que ser quitado, seas tú removiendo de nosotros lo que tenga que ser removido y seas tú añadiendo a nosotros lo que sabes que necesitamos, Señor Padre. Espíritu Santo, como siempre te pedimos, Señor, habla nuestras vidas, danos el entendimiento y discernimiento, abre nuestro entendimiento, nuestra razón para poder recibir esta palabra poderosa y que esta palabra quede en nuestros corazones como esa semilla que cae en buena tierra para que dé fruto y mucho fruto, y cuando vayamos afuera, Señor, podamos predicar, Señor, a través, Señor bendito Dios, de los frutos que tú pones en nosotros. Padre, te entrego mi vida, como siempre, no permitas que sea yo hablando, ni mis pensamientos, ni mis sentimientos de hombre, Señor. Toca mis labios con ese carbón encendido para que toda palabra que salga de mí sea conforme a la palabra que tú ya dispusiste, palabra que tú pusiste, Señor, en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, para empezar en este tiempo, para poder empezar a ver lo que el Señor tiene para nosotros, para nuestras vidas en este día, vamos a leer el segundo libro de Corintios, capítulo 3, verso del 12 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 12 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 12 al 18. Amén. Hermano Camilo. Gracias, hermano. Dice, hola, ¿cómo están? Dice así la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 12 al 18. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que no ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando en él el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, por Cristo, es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como el Espíritu del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias a Dios por su poderosa palabra. A ver, vamos a ver. Lo que Pablo le está compartiendo al pueblo es cómo se encuentra el corazón de aquellos que aún niegan a Cristo, ¿no? Pero no de aquellos que niegan a Cristo porque no lo han conocido o no han escuchado de él, sino de aquellos que niegan a Cristo, aquellos que habiendo leído las Escrituras, que habiendo conocido las profecías, que habiendo leído a los profetas y habiendo leído a Moisés, no podían reconocer a Cristo. Aquellos que conociendo que el Mesías iba a llegar, no podían ver que el Mesías ya estaba parado al frente de ellos. ¿Y por qué dice que ellos no podían verlo? Porque dice que el corazón de ellos estaba cegado por un velo. Un velo que a ellos no les permitía ver la verdad. Un velo que a ellos no les permitía reconocer que las cosas que Jesús hacía delante de ellos eran cosas que jamás se habían hecho, que ningún hombre podía hacerlo. Un velo que no les permitía a ellos reconocer que ellos mismos estaban siendo esclavos del pecado y que Cristo Jesús vino a darles libertad. Un velo que les decía a ellos, tú no eres esclavo de nadie, tú eres libre. ¿Esclavo de quién soy?, decían ellos. Y Cristo Jesús, del pecado. ¿Pero cuál pecado si yo soy un escriba? Si yo soy un conocedor de la ley.
del pecado, porque estás conociendo la ley, pero no estás poniendo por obra lo que Dios manda. Y ellos no podían ver de que Cristo Jesús vino a poner por obra lo que ellos mismos no podían poner por obra, que Cristo Jesús vino a cumplir lo que ellos mismos no podían cumplir. Ellos estaban viendo todo, dice, de una manera borrosa. Imaginémonos un velo, ¿no? ¿Cómo se ve a través de un velo? No se ve claro. Ellos veían todo de una manera borrosa. Cuando uno ve, no sé, a ustedes les ha pasado cuando tratan de leer algo de lejos y las letras se le mueven. ¿Qué es lo que hacen? Adivinan, ¿no es cierto? Más o menos, parece una O, parece una A. Como empieza con O, termina con O, debe ser oso, ¿no? Entonces uno comienza a tratar de adivinar. Y esto era lo que pasaba con ellos. Tenían las escrituras, tenían a Cristo Jesús delante de ellos, pero como estaban con un velo, ellos estaban tratando de adivinar quién era Cristo Jesús, tratando de adivinar quién era Él. Pero dentro de su pensamiento humano, ellos no podían aceptar de que Cristo Jesús era el Mesías, de que Cristo Jesús era el Hijo de Dios, de que Cristo Jesús era aquel en el cual se había escrito en todas las escrituras a través de Moisés, a través de los profetas, diciendo que el Mesías iba a llegar. Entonces dice Pablo de que todos ellos no podían ver, no podían reconocer a Cristo, no porque no conocían la palabra, sí la conocían, pero tenían un velo delante de ellos que no les permitía reconocer que Cristo era el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero dice que había una forma de que ese velo se quitara en la vida de ellos. ¿Cómo era? Amén. Dice, el cual, en el verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual, ¿por quién? Por Cristo es quitado. Dice que Cristo vino a quitar ese velo. Cristo vino a remover ese velo para que nosotros podamos reconocer y entender realmente la palabra de Dios y no estemos divagando a ver qué era lo que quizás dice la palabra. Porque muchas veces estos escribas, ¿cómo interpretaban la palabra? A su propio beneficio, no a lo que Dios quería, sino al beneficio de ellos, para ellos verse bien. Pero Cristo Jesús dice que vino a romper a través de Cristo, ese velo es quitado, para que nosotros ahora, dice, para que nuestro entendimiento ya no esté como el de ellos, sino nuestro entendimiento sea un entendimiento más claro para poder reconocer a Cristo Jesús. Y cuando ese velo es quitado en nuestras vidas, ¿qué más va a suceder en nosotros? Ver qué decía el verso 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, hacia allá sin el velo, cuando mi velo es quitado, como en un espejo, la gloria del Señor, o sea, mi velo cuando es quitado, yo me miro en un espejo, y un espejo ¿a quién se refleja? Uno mismo, pero dice que no, que cuando yo quito ese velo, cuando Cristo quita ese velo en mi vida, yo me veo en un espejo, pero mi espejo ¿a quién refleja? La gloria del Señor. Dice que yo voy a reflejar la gloria del Señor. O sea, el velo que Dios quita en mí es para que yo pueda empezar a reflejar la gloria de Dios. Pero ¿cómo voy a reflejar esa gloria de Dios? Dice, somos transformados, o sea, va a haber una transformación en mí para que ese reflejo no sea el mío, no sea yo, sino sea un reflejo de la gloria de Dios. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, ¿como por quién? Por el Espíritu del Señor. O sea, dice que vamos a ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cuál imagen? Amén, la imagen de Cristo, la imagen del diseño original de Dios, la imagen que Dios puso en nosotros, la imagen que Dios quiere que nosotros mantengamos, la imagen que Dios quiere que nosotros reflejemos, que es la imagen de Dios, la imagen de su Hijo amado Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a que nuestra vida sea transformada para que nuestra vida refleje la imagen de Cristo Jesús. Wow. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu? Del Espíritu Santo. Que Él nos iba a recordar lo de Él.
y nos iba a traer lo de Él, porque de lo de Él iba a tomar y nos los iba a dar a nosotros. Entonces el Espíritu Santo, a través de la transformación que hace en nuestras vidas, nos ayuda a nosotros a ser una viva imagen de Cristo Jesús. Pero para eso, para llegar a eso, ¿qué tiene que pasar? Tiene que romperse ese velo que me ayude a mí a entender y ver a Cristo Jesús como aquel Salvador, como aquel Hijo de Dios, como aquel Redentor, como aquel por el cual el único que pudo perdonar mis pecados. No yo. Porque si yo digo, no fui yo, son mis obras, es mis fuerzas, cuando se mire en ese espejo, ¿a quién se va a reflejar? A mí. Yo mismo me voy a reflejar. Dice, ¡ay, qué bueno eres, Nicolás! ¡Qué grande eres, Nicolás! ¡Qué bien te ves, Nicolás! Pero cuando ese velo es quitado de mi vida y el Espíritu Santo viene a transformarlo, ¿a quién yo voy a reflejar? Y cuando vea al espejo así, Señor, qué bueno eres tú, Señor, qué grande eres tú, Señor, qué misericordioso eres tú. Porque lo que estoy viendo es a Él. Cristo vino a romper ese velo, iglesia. Y lo vemos. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versos 50 al 52. Mateo capítulo 27, versos 50 al 52. Amén. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿En qué momento estaba Jesús ahí? Estaba crucificado, estaba entregando su vida por nosotros. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué significa de arriba a abajo? Todo. O sea, imaginémonos, ¿no? Una cortina cerrada, si tú la rasgas, ¿qué pasa? ¿Sigue así? No, se abre. Y dice que ese velo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¡Wow! Se dice que cuando ese velo se rompió, dice que los que habían muerto en Cristo se levantaron. A los que estaban llenos, los que habían seguido la palabra, volvieron a tener vida. Volvieron a la vida, estaban muertos, pero ahora están vivos. ¿Por qué? Porque cuando ese velo se rompe, ¿qué sucedió con nosotros? Dice que ahora podemos entrar con cara descubierta delante de la presencia de Dios. Lo que separaba la presencia de Dios del pueblo, ahora se rompió a través de Cristo Jesús. Y ahora nosotros como hijos, como injertados ahí, podemos entrar sin vergüenza, sin preocupación, sin carga, sin nada, delante de la presencia del Padre. Podemos entrar ahí. ¿Por qué? Porque ahora reconocemos. Cuando se rompe ese velo en nosotros, iglesia, empezamos a reconocer de que nosotros necesitábamos libertad porque andábamos en pecado. Cuando se rompe ese velo, iglesia, empezamos a reconocer que necesitábamos nosotros alguien que nos dé vida porque estábamos muertos. Cuando se rompe ese velo, nosotros empezamos a alabar a aquel que se merece la alabanza y la adoración. Porque ahora lo estamos viendo. Ahora estamos ahí en su presencia. Pero dice que estos escribas y fariseos no podían verlo. Esos velos todavía estaban delante de ellos. Wow. O sea, lo que yo recibo en este tiempo es, cuando nosotros recibimos a Cristo, Él rompe ese velo en nuestras vidas para permitirnos ver, para permitirnos entrar en la presencia de Dios, para nuevamente entrar al trono de gracia del cual nosotros fuimos desechados por nuestro pecado. Pero queda ahí. Nos dice que ese velo se rompe para que después nosotros seamos transformados por el Espíritu Santo, para que el reflejo y la imagen que los demás vean de mí sea la imagen y el reflejo de Cristo Jesús. O sea, no es solamente, iglesia, recibir a Cristo.
No es solamente es hacer la oración de fe, es dejar que el Señor haga la transformación en nosotros que Él quiere hacer. Dejar que el Espíritu Santo comience a transformar en lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere transformarnos a la imagen y semejanza del Hijo. Para que volvamos al diseño original. Para que volvamos a lo que Dios quiere. ¿Qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo acerca del Espíritu Santo? Juan 16, 7, 8. Amén. Juan capítulo 16, versos 7 y 8. Esta semana hemos iniciado el estudio del libro de Juan. Para los que deseen conectarse los jueves a las 8:30. Amén. Dice, pero yo os digo la verdad. Lo que Cristo está diciendo, escucha. Lo que yo te estoy diciendo es la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿Cómo se iba a ir él? Cuando murió. ¿Y qué pasó cuando murió? Lo acabamos de ver antes. Se rasgó el velo. O sea, él dice, les conviene que yo me vaya, o sea, que muera, que el velo se rasgue, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, como lo hizo, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Amén, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, nos va a convencer de que necesitamos ser cambiados y transformados. Nos va a convencer de que necesito ser una nueva criatura. Nos va a convencer de que las cosas que hemos estado haciendo no eran correctas. O sea, Cristo dice, les conviene que el velo se rasgue para que puedan ver la verdad. Y cuando ese velo sea rasgado y ustedes puedan entrar a la presencia de Dios, cuando mi sangre sea derramada y sus pecados sean perdonados y ustedes ahora se conviertan en hijos de Dios, yo voy a enviar al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo Él comience la transformación en ustedes. Entonces, iglesia, tengamos eso presente. Lo que Dios quiere es que nuestras vidas sean transformadas. No solamente que recibamos a Cristo. Gloria a Dios, lo recibimos y ahí me quedo. No, tengo que seguir, Señor. ¿Y ahora qué más? ¿Y ahora qué más hago? Ahí está el Espíritu Santo para convencerte de pecado, de justicia y de juicio, para que tu vida sea transformada. ¿Para qué? Para que los demás vean en ti el reflejo de Cristo Jesús. ¿No queremos reflejar a Cristo nosotros? ¿O a quién queremos reflejar? ¿Queremos que nos aplaudan a nosotros? No, no es cierto. Entonces, gloria a Dios, porque Cristo vino a romper ese velo y a través de ese velo nosotros tuvimos acceso al trono de gracia de nuestro Padre y a través de eso nosotros ahora somos transformados a través del Espíritu Santo. Pero en lo que hoy quiero hablarles también es que muchas veces algunos de esos velos aún se mantienen en nuestras vidas. Algunos de esos velos todavía no se han roto. Y lo que Cristo quiere hoy día es romper esos velos en nosotros. Esos velos que no nos está a nosotros permitiendo ver la promesa de Dios. Porque recordemos, Cristo era la promesa de Dios, el cumplimiento de su promesa. Y estos hombres, estos varones no lo podían ver. O sea, no podían tomar esa bendición. Porque mientras ese velo estaba ahí, ellos no lo veían a Cristo. Entonces lo que Dios quiere es hoy día que esos velos en nuestras vidas que no nos está permitiendo tomar esa bendición, que no nos está permitiendo a nosotros realmente ir al segundo paso, que es cambiar y que nuestra vida sea transformada, que hoy sean rotos. ¿Estamos dispuestos a que nuestra vida se rompan esos velos? ¿Queremos decirle, Señor, hoy día yo quiero salir de aquí cambiado y transformado y renovado?
Hoy día yo quiero salir nuevo. Tú sabes, Señor, cómo he llegado, pero hoy vacío todo lo que tengo y quiero irme con el vino nuevo que tú tienes para mí. ¿Sí? ¿Disponemos nuestros corazones para eso? Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver 3 testimonios en la palabra que nos va a mostrar cuáles pueden ser esos velos que aún pueden permanecer en nuestras vidas, pero que Cristo hoy los va a romper. Y para eso vamos a ver el testimonio de algunos discípulos que caminaron con Cristo Jesús, que caminaron con nuestro Señor. Y vamos a empezar con Juan y Jacobo, su hermano. Y vamos a leer Mateo capítulo 20, verso del 20 al 24. Mateo capítulo 20, versos del 20 al 24. ¿Ven? ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 20, versos 20 al 24. Dice la palabra. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Amén. Entonces vemos aquí que la madre de Juan y de Jacobo se le acerca a nuestro Señor Jesucristo y le hizo un pedido. ¿Cuál fue el pedido que le hizo? Que sus hijos se sienten, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ahora, si nosotros pensamos en humano, yo cuando estuve leyendo esto pensaba en humano y decía, pero bueno, el pedido de la madre se entiende, ¿no? Es el pedido de un corazón de una madre que yo me imagino su tranquilidad de ella, su paz de ella, era de que sus hijos se mantengan en los caminos del Señor, de que sus hijos se mantengan tras los pasos de Cristo, que sus hijos nunca se alejen de la palabra de Dios. Y qué mayor seguridad que ella tenía o pudiera tener de que sus hijos estaban en el camino correcto, si viéndolos a uno a la derecha y otro a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo dije, bueno, el pedido de la mamá es normal, de una madre que se está preocupando por sus hijos, para que ellos sigan caminando juntamente con Cristo. Pero como la palabra nos dice que nuestro Señor Jesucristo conoce los corazones, Él sabe lo que hay en nuestros corazones, el Señor Jesucristo responde de una manera en que nos hace a nosotros entender realmente dónde estaba el corazón de esa madre. Y quizás no era el corazón de la madre, quizás fueron los hijos que le dijeron a la mamá, anda, dile, ¿no? Porque a veces nosotros los hijos decían, mamá, anda, habla tú, ¿no? Habla tú, mamá, lo que tenemos nosotros miedo de hablar, o a la esposa, a veces cuando ya la mamá no está, la esposa, no, habla tú, ¿no? Entonces de repente estos hijos le dijeron a su mamá, mamá, dile lo que te hemos dicho, así como te he dicho, anda, díselos, ¿no? Entonces de repente no era ni siquiera el corazón de la madre, de repente era el corazón de ellos, ¿no? Y me parece que era el corazón de ellos, porque al final lo que Cristo Jesús nos revela, lo que Cristo Jesús nos habla, lo podemos ver ahí. Vamos a seguir leyendo Mateo 20 del 25 al 28. Mateo capítulo 20, versos 25 al 28. Amén. ¿Qué nos dice? Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, viendo lo que nuestro Señor Jesucristo habla inmediatamente después de que ellos le dicen esto, ¿qué podemos ver ahí? ¿Cuál era el corazón de ellos? Ser los primeros, ser aquellos que tenían autoridad, ¿no? Y recordemos, un rey, dice que un rey se sienta en su trono. ¿Y quiénes se sientan a su costado de ellos? Sus príncipes, sus autoridades, sus ministros, aquellos que están ahí. Ahora, esos ministros, príncipes, reyes que se sientan ahí, ¿qué es lo que hacen? Ordenar, esperar de que les sirvan. Si tienen hambre, hey, sírveme. Si tienen sed, agua, lo que quieran. Sentarse y esperar que los demás hagan lo que ellos no quieren hacer. Entonces, lo que yo recibo en este tiempo es que cuando Cristo Jesús les dice a ellos, recordemos, a la verdad del vaso que yo voy a beber, he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo sé, perdón, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado serás bautizado. ¿Cuál es el vaso que Cristo Jesús bebió? ¿Acaso Cristo Jesús cuando vino a la tierra, cuando vino aquí, fue tratado bien? ¿Acaso fue tratado como rey? ¿Fue tratado como qué? Lo querían apedrear, lo escupían, lo azotaban, lo crucificaron. Entonces Cristo Jesús le dice a Juan y Jacobo, mira, tú vas a beber de esa agua. Tú vas a beber de esa agua y tienes que beberla. Tienes que pasar por ese lugar. Tienes que enfrentar esas cosas. No esperes estar sentado a mi costado sin hacer nada. Tú tienes que moverte. Y lo que yo entiendo de esta palabra, iglesia, es que hay un velo que muchas veces tenemos aquí delante nuestro que no nos permite hacer lo que Cristo nos llamó a hacer. Beber de aquella agua que Él bebió. ¿Y cuál fue esa agua? Ir a predicar su evangelio. Tenemos temor de predicar su evangelio. Tenemos temor de predicar su evangelio porque así como le sucedió a Cristo, sabemos que nos va a suceder a nosotros. Muchas veces las puertas se nos van a cerrar en la cara. Muchas veces las palabras duras van a venir contra nosotros. Muchas veces, iglesia, las piedras de indiferencia van a caer a nuestras vidas. Y eso no nos gusta a veces. Y le decimos, Señor, no, yo quiero estar sentado en tu presencia todo el día. Yo quiero estar sentado en tu presencia. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Después qué? El Señor nos está diciendo, iglesia, tienes que ir a predicar. No puedes quedarte simplemente sentado en la presencia de Dios. Tienes que ir a llevar a los demás lo que estás recibiendo en este lugar. Nosotros nos sentamos acá y podríamos decir que somos servidos. Ustedes están sirviendo de la palabra que Dios está trayendo. ¿Qué están haciendo con esa palabra? Después están yendo ustedes afuera a servirle a los demás. ¿Están yendo afuera a servir a los demás de lo que Cristo ya les ha entregado a ustedes? ¿O están diciendo, Señor, ya me serví, ya me llené, ya estoy satisfecho, me voy a dormir mi siesta? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque cuando uno come y se llena, le da sueñito, ¿no? Pero el Señor nos está diciendo, despierta, iglesia. Rompe ese velo que hay delante tuyo. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser el primero o el más grande, tienes que ser aquel que sirva a los demás. Y lo vemos en un testimonio. Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo mismo, vamos a leerlo, Romanos 1:1.
¿Qué dice? Pablo, siervo ¿de quién? De Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Siervo, ¿quién es el siervo? Siervo, imaginémonos, ¿no? Un siervo es aquel que está ahí sentado esperando las órdenes de aquel que está sobre él. Un siervo es aquel que está sentado ahí esperando que el que está sobre él le diga, haz esto, haz lo otro, tráeme esto, tráeme lo otro, y comienza así. Y Pablo dice que él es un siervo de Jesucristo. O sea, él está ahí sentado esperando las órdenes de Cristo. Él está sentado ahí esperando lo que Cristo le mande. Pero dice él también que él ha sido apartado para el evangelio de Dios. O sea, él escucha la voz de Cristo, escucha el llamado de Cristo, escucha lo que Cristo le manda. ¿Y qué hace él? Va y comparte el evangelio con los demás. ¿Por qué? Porque ese es el llamado que Cristo Jesús nos dio, iglesia. ¿Cuál es la gran comisión que Cristo nos dejó? Ir y predicar el evangelio. La gran comisión, Cristo nos dijo, y tienes que estar en la presencia, Señor, todo el día. No, gloria a Dios, estamos en la presencia de Dios para alimentarnos, pero más que eso, para recibir de aquel que está sentado en el trono, recibir lo que Él quiere que nosotros hagamos como siervos. ¿Qué es lo que quieres que haga, Señor? Como decía, Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces, iglesia, el velo que tiene que romperse en nosotros, ¿cuál es? Que fuimos llamados a predicar el evangelio. Pero hay un velo que está delante de nosotros que muchas veces nos dice, tú no puedes predicar el evangelio. Porque tú no sabes las escrituras de memoria, porque tú no te conoces los versículos de memoria, porque tú ni siquiera sabes dónde está Juan cuando te digo que lo busques, tú ni siquiera sabes cuántos libros tiene la Biblia, ni siquiera sabes cuál es el último versículo de la Biblia. Y muchas veces ese velo se pone delante de nosotros. Tú no puedes predicar el evangelio porque tú no conoces de memoria la Biblia. Pero ¿qué dice lo que hemos leído antes? ¿Qué somos nosotros? Lo que hemos leído al principio. ¿Reflejo de quién? De Cristo Jesús. Entonces, para yo predicar el evangelio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reflejar lo que Cristo Jesús está haciendo en mi vida, iglesia. Lo acabamos, nosotros muchas veces nos quedamos callados, nos sentimos cortos, nos sentimos que no podemos predicar, pero muchas veces para predicar el evangelio no es necesario hablar. Es mostrar lo que Cristo está haciendo en mí, mostrar lo que Cristo está haciendo en mi vida. Por eso cuando Cristo rompe ese velo que nos dice a nosotros que no podemos predicar, Cristo rompe ese velo, viene el Espíritu Santo, comienza a transformar mi vida, comienza a cambiar mi vida y yo comienzo a reflejar la imagen de Cristo Jesús a los demás. ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahí? Predicar el evangelio, predicar de Cristo. Mostrarle a los demás con mis hechos, con mi vida, cómo Cristo es capaz de cambiar y transformar a aquellos que estábamos perdidos. Lo que acabamos, les conté al principio, Nicky Cruz. ¿Por qué los demás se convirtieron? ¿Por qué toda su pandilla se convirtió? Porque si lo vieron a él, que era el líder, el más malo, el que había asesinado a muchos, siendo transformados por el amor de Dios, ellos van a decir, ¿y nosotros? ¿Por qué no? Y yo lo estoy viendo a él llorando ahí. Vean la película, es muy hermosa. Yo lo estoy viendo a él llorando, quebrantado. Nunca habían visto a ese hombre llorar como lloró ese día. Nunca habían visto a ese hombre que para los ojos del mundo quizás se veía como un débil. Pero lo estaban viendo ahí. Cristo, Nicky Cruz no les predicó, les mostró lo que Cristo estaba haciendo en él. Y cuando ellos lo vieron, entregaron sus vidas. Por eso, iglesia, nuestro llamado es a compartir las buenas nuevas de Cristo. Y no esperes aprenderte la Biblia de memoria. No esperes aprenderte todos los versículos de memoria. Dile, Señor, yo quiero predicar tu evangelio, pero me es difícil aprenderme la Biblia de memoria. Pero no es difícil para ti transformar mi vida, para que yo pueda reflejar a tu Hijo a los demás. Y pueda predicarles y puedan ver en mí a Cristo. Iglesia, a nuestras familias, a nuestros amados,
Muchas veces queremos predicarle con pura palabra, pura palabra, pura palabra. Pero si ellos no ven transformación en nosotros, si ellos no ven un cambio en nosotros, ¿de qué sirvió? ¿Cómo ellos van a creer cómo nosotros podemos decirle a ellos, creen en un Dios que no es capaz de transformar mi vida? ¿Cómo le puedo decir, cree porque Dios va a transformar tu vida? Y ellos van a decir, bueno, ¿y la tuya? ¿Tu vida qué? Iglesia, rompamos ese velo. Dejemos que Cristo rompa ese velo. Todos fuimos llamados a predicar el evangelio, pero más que con palabras, con nuestras obras, mostrando a los demás lo que Cristo está haciendo en mi vida. ¿Qué dice Proverbios? La blanda palabra, ¿qué hace? Más la palabra dura enciende el furor. ¿Cómo yo le voy a predicar a los demás así y me ven con ese carácter así? ¿Cómo le voy a predicar a los demás cuando estoy así respondiéndoles, gritándoles cuando me gritan? Pero si yo dejo que el Espíritu me transforme, cuando los demás me gritan, cuando los demás me levantan la voz, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Comenzar a ablandar mi palabra. Y va a llegar un momento en que la otra persona va a decir, ya no puedo con él. Ya no puedo porque por más que le grito, no me contesta. Y va a haber un cambio y una transformación en esa persona. Porque se va a dar cuenta que lo que está haciendo no es correcto. Pero si vamos, no, que la palabra dice que tú tienes que hacer esto y lo otro. Y no está viendo en mí eso. Cristo Jesús nos dijo, por sus frutos seréis conocidos. O sea, por el fruto nos van a conocer si realmente somos una nueva criatura o seguimos siendo la manzana picada, ¿no? Entonces, iglesia, rompamos ese velo. Tenemos que predicar el evangelio. Fuimos llamados para servir. Servir en todos lados. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Acá está tu siervo que oye. Y vamos y predicamos. Vamos y hacemos. Con lo que yo, con la imagen que tengo en mí, que es de Cristo Jesús. Wow. Gloria a Dios. ¿Estamos recibiendo, iglesia? Así que, Señor, yo quiero estar sentado a tu lado. Vas a estarlo cuando estés arriba. Pero ahorita, comienza a moverte. Comienza a andar. Comienza a mostrarte a los demás. Comienza a beber del agua que Cristo mismo bebió. Agua amarga algunas veces, ¿no? ¿Cuál es otro velo que el Señor quiere romper hoy día en nuestras vidas? Vamos a verlo. Juan capítulo 20, versos 24 al 29. Juan capítulo 20, versos 24 al 29. Amén. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas ¿qué? Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Wow.
Después de leer esta palabra, ¿cuál sentimos que es el velo que Cristo quiere rasgar de nuestras vidas en este tiempo? Amén. Lo que le dijo a Tomás, ¿no? Tomás, no seas incrédulo. Wow. Cristo viene a quitar de nosotros aquella incredulidad que no nos permite ser transformados en lo que Dios quiere transformarnos. Aquella incredulidad que no nos permite escuchar o reconocer la voz del Espíritu Santo para empezar a caminar en los caminos que Dios quiere. ¿Qué significa incredulidad? ¿No creer? Mauri, ¿puedes poner por favor incredulidad para ver el significado? Dice repugnancia, este es el diccionario en español de la Real Academia, repugnancia o dificultad en creer algo, escepticismo, desconfianza, suspicacia, sospecha, recelo, duda. Entonces vemos que la incredulidad es aquellos que nos impide creer, tal y como Tomás le fue difícil creer. A Tomás le fue difícil creer de que Cristo iba a resucitar. Le fue difícil creer de que Cristo había resucitado. Y muchas veces la incredulidad hace eso en nosotros. Nos impide creer de que Dios es capaz de levantar muertos. Ahora, no solamente los muertos físicos, sino los muertos espirituales. Aquellos que estamos caminando en pecado. Aquellos que ya hemos sido pisoteados en lo más, hemos caído en lo más bajo y el enemigo nos ha dicho, tú ya no tienes salvación. Tú ya de aquí no te levantas. Y la incredulidad muchas veces nos ha hecho creer eso. Creer de que para Dios es difícil o imposible poder sanarnos, poder restaurarnos, poder cambiarnos. La incredulidad, dice, es una barrera muy grande que se pone entre el deseo de Dios de hacernos nuevos y nosotros. Es el obstáculo que muchas veces se nos hace más difícil vencer. ¿Y por qué se nos hace difícil vencer? ¿Por qué creyó Tomás? Porque había visto. A nosotros se nos hace difícil vencer la incredulidad porque nos olvidamos que nuestra fe no es por vista. Se nos hace difícil vencer la incredulidad porque queremos verlo. Queremos ver lo que Dios va a hacer antes de ir. Queremos ver a dónde Dios me va a llevar. Queremos ver lo que Dios me va a entregar. Queremos ver antes de que Dios me lo entregue. O sea, se me hace difícil creer su palabra y su promesa. Señor, hasta que yo no lo vea, hasta que no meta mi dedo en tu llaga, no voy a poder creerlo. Y muchas veces esa incredulidad nos hace a nosotros pensar de que no vamos a cambiar, de que no podemos cambiar. ¿Por qué? Porque quizás vuelvo a caer en cosas que no quería caer. Quizás a veces en mi debilidad vuelvo a tropezar. Quizás a veces en mi debilidad mi carácter vuelve a flotar. Quizás en mi incredulidad muchas veces hay algo en mí que no se aleja y pensamos, bueno, yo no puedo cambiar, yo no puedo ser transformado, yo no puedo ser una nueva criatura como Dios dice, Dios no puede hacer nada por mí. Y comenzamos a caer en esa incredulidad de creer de que para Dios es imposible transformar nuestras vidas. Pero ¿qué nos decía Pablo? Vamos a ver lo que Pablo nos dice. Romanos capítulo 7, verso 14 al 24. Romanos capítulo 7, verso 14 al 24. Dice, amén. Dice,
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a entender esto. Pablo nos está diciendo que a causa de que aún estamos en la carne, hay una lucha en nosotros. A causa de que aún estamos en este cuerpo terrenal, hay una lucha. Una lucha entre querer hacer el bien y algo que me empuja a hacer el mal. Hay una lucha en mí que por más que a veces yo pienso, yo quiero hacer el bien, hay una debilidad que a veces me lleva a tropezar, hay una debilidad que a veces me lleva a caer en lo que dice que yo no quiero. Y Pablo nos dice de que él mismo caía en esas cosas. Pero a pesar de esas cosas, dice que Pablo seguía enfocado en ¿quién? Seguía enfocado en Cristo, seguía enfocado en el amor de Cristo, seguía enfocado en que a pesar de que en él había una carne que lo llevaba a hacer lo que él no quería hacer, a pesar de que algunas veces él tropezaba y se caía, dice que él tenía ese soporte que era Cristo y se agarraba de Cristo para levantarse, para volver a pararse, para volver a caminar y volver a seguir corriendo la buena batalla, la buena carrera, como él siempre lo decía. Entonces dice que en nosotros hay una lucha, iglesia. En nuestro cuerpo hay una lucha entre lo que yo quiero hacer y lo que a veces hago. Pero el que muchas veces mi debilidad salga a flote no quiere decir de que Dios no puede hacer nada en mi vida. No quiere decir de que Dios no esté haciendo nada en mi vida. Dios está actuando, Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque a pesar de mi debilidad, dice que Cristo viene, toma mi debilidad y ¿qué hace Él? Se fortalece en él. O sea, Cristo Jesús se fortalece, se hace fuerte para darme la mano y levantarnos y decirnos, no te preocupes, yo conozco tu debilidad, pero aún así te amo y estoy aquí para ayudarte a que sigas caminando hacia el lugar donde mi Padre quiere llevarte. Esa incredulidad que nos dice, tú no puedes cambiar. Cristo vino a romperla en este día. Esa debilidad que dice, tú eres débil y no puedes enfrentarte a situaciones. Cristo vino a romperla ese día, porque nuestras debilidades Él se fortalece. Y eso no quiere decir que ya ahora dice, sí me voy afuera a pecar entonces a cada rato, ¿no? No. Sino que cuando el enemigo venga a decirte, mira, tú ya no tienes perdón, tú ya no tienes manera de ser transformado, fortalécete en Cristo Jesús. Pablo decía, yo me enfoco en Cristo. ¿Por qué? Porque si te enfocas en el enemigo, te vas a desenfocar de aquel que realmente está ahí con las manos esperándote para sacarte de ahí. ¿Qué pasó con Pedro cuando caminó en las aguas? ¿Por qué se hundió? Porque se desenfocó de Cristo. Porque comenzó a ver las olas, el viento, y decía, Señor, agárrame que me hundo. Y Cristo, pero yo estoy aquí, Pedro. Enfócate en mí, enfócate en lo que yo te estoy dando. No escuches las olas, no escuches los vientos, no escuches lo que te está pasando. Enfócate en mí. Así que, iglesia, lo que Dios ha venido a romper en este día es el hecho de que el enemigo muchas veces nos dice, tú ya no tienes perdón. El amor de Dios es grande, iglesia. El amor de Dios es misericordia. ¡Wow!
No podemos ver su amor, iglesia. A veces nos es difícil, Señor, ¿cómo perdonaste a ese asesino? Pero ese es el amor de Dios. Señor, ¿cómo perdonaste a Pablo si mira cuántos mató? Y todavía se estaba riendo al costado cuando Esteban estaba siendo apedreado. Pero ese es el amor de Dios. Y ese es el amor de aquel Dios que también está con nosotros, iglesia. Pablo reconocía su carne, reconocía su debilidad, pero reconocía que quien estaba con él era más poderoso. Reconocía que Cristo Jesús estaba ahí para levantarlo, para que sea una nueva criatura. Así que rompamos esa incredulidad, iglesia. Deja que Cristo rompa ese velo hoy día en tu vida y en la mía. Y sintámonos que somos perdonados. Muchas veces Cristo nos perdona, pero nosotros mismos no nos perdonamos. Y Cristo vino a romper ese velo hoy día. Yo ya perdoné. Sigue adelante. Camina conmigo. No escuches a las olas ni al viento, que lo que ellos buscan es hundirte. Wow. La incredulidad también actúa cuando nosotros vemos que las cosas no salen como queremos. ¿No? Eso también es muy común. Cuando vemos que las señales que pedimos no se están dando como deseamos. Y nos hace creer que Dios no está haciendo lo que queremos. Que Dios no es capaz de hacer algo. Que Dios no puede hacer algo por nosotros. Pero recordemos lo que Cristo le dijo a Tomás. Tomás, bienaventurado, ¿quién? Aquel que creyeron sin haber visto. Algunas veces esperamos, iglesia, poder ver para creer. Pero Cristo nos manda a nosotros a caminar con fe, a caminar confiados en que Dios está en control de todo. ¿Qué pasaba con estos fariseos y saduceos? Vamos a leerlo. Mateo 16, verso 1 al 4. Mateo capítulo 16, verso 1 al 4. Amén. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Dice que los fariseos y saduceos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, si tú quieres que nosotros creamos en ti, si tú quieres que nosotros creamos que tú eres el Hijo de Dios, haz las señales que nosotros queremos. Muéstranos lo que nosotros te estamos pidiendo. Y muchas veces eso sucede en nuestras vidas, iglesia. Decimos, Señor, si realmente quieres que crea en ti, haz lo que yo quiero. Haz lo que yo estoy deseando. Haz lo que yo estoy pidiendo. Pero ¿qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo en su palabra? Y fue muy claro cuando Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Yo no he venido a hablar lo que yo quiero hablar, sino lo que oí hablar al Padre. O sea, Cristo Jesús nos está hablando claro y nos está diciendo, yo no he venido a hacer lo que tú quieres. Yo he venido a darte lo que tú necesitas, lo que el Padre sabe que tú necesitas, lo que el Padre sabe que en tu vida es necesario. Y muchas veces no, condicionamos a Cristo, condicionamos el Señor, si tú haces, voy a la iglesia, si no, no voy a la iglesia. Señor, si tú haces esto, comienzo a orar, si no, no oro. Señor, si tú haces esto, comienzo a lavar, si no, no lavo. Y condicionamos a Dios. Condicionamos en que se haga lo que nosotros queremos, pero Cristo Jesús le dijo a ellos, ustedes no van a ver
lo que ustedes quieren, sino lo que el Padre ha dispuesto para ese tiempo. La señal más grande que ellos tenían era Cristo Jesús parado ahí y no lo veían. La señal más grande era que el Hijo de Dios ahí haciendo milagros, pero ellos no lo veían. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no estaba haciendo lo que ellos querían, no estaba descansando en el sábado. Seguía haciendo milagros el día de reposo. Y como no estaba haciendo lo que ellos querían, no creo en ti. Y esa incredulidad, iglesia, tenemos que sacarla de nuestras vidas, de condicionar a Dios nuestra fe por lo que queremos. Quiero que se haga esto, quiero que se haga lo otro. Si tú haces esto, Señor, entonces ahí sí creo. Como Tomás, ¿no? Si no veo el agujero en sus manos, Señor, yo no creo. Y a veces eso sucede, Señor, sucede en nuestras vidas. Nosotros, iglesia, ¿hemos visto a Jesús crucificado físicamente? Entonces, ¿somos salvos o no somos salvos? Somos salvos. Por más que no lo hayamos visto, por fe somos salvos. ¿Hemos visto a Dios cara a cara? Entonces, ¿somos sus hijos o no somos sus hijos? ¿Existe nuestro Padre? Sí, somos sus hijos. Porque creemos sin haber visto, iglesia. Y de la misma manera no podemos condicionar a Dios y decirle, Señor, haz lo que yo quiera para empezar a creer en ti. Somos salvos por gracia. Somos sus hijos. El Espíritu Santo habita en nosotros, iglesia. Y tenemos que dejar que Él nos hable. ¿Saben, iglesia, cuál fue el muro que detuvo al pueblo de Israel de entrar a Jericó, a la tierra prometida? No fue el muro que construyó el hombre. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 3, verso 16 al 19. Hebreos capítulo 3, verso 16 al 19. Hebreos capítulo 3, verso 16 al 19. Amén. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Iglesia, el muro que no les permitió entrar a la tierra prometida, al pueblo de Egipto, no fue el muro que el hombre construyó, no fue ese muro que se veía grandazo, fue la incredulidad que estaba en ellos, aquella incredulidad que a ellos no les permitía creer de que Dios ya les había entregado esa tierra, aquella incredulidad que no les permitía a ellos creer de que Dios era capaz de traer los muros abajo. Aquella incredulidad que a ellos, como lo vimos el otro día, les hacía creer que los demás los veían como langostas. Ellos estaban escuchando la voz que estaba diciendo, tú eres una langosta para este gigante. ¿Acaso ellos les preguntaron al gigante? ¿Acaso leemos la Biblia y le preguntaron al gigante, gigante, ¿tú cómo me ves? Y el gigante, te veo como una langosta. No, estaba en ellos. Su propio pensamiento, su propia incredulidad le hacía creer a ellos que eran langostas. Por eso, iglesia, muchas veces la incredulidad es ese muro que se pone delante de nosotros que no nos permite a nosotros tomar la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Ese muro que no nos permite entrar a la tierra prometida. Ese muro que no nos permite dar ese paso de fe. Cuando el Señor le habla a Josué, que le dice, Josué, cuando suenen las trompetas, los muros caerán y que vaya cada uno hacia adelante. Dije, muévete hacia adelante, Josué, y toma la tierra que yo ya te entregué. No vuelvas a mirar atrás. No vuelvas a mirar lo que estás dejando. Muévete hacia adelante, porque a veces cuando miramos hacia atrás, recordamos ese pasado que no nos permite avanzar.
Recordamos, no, pero me hizo esto, no, pero viví esto, no, pero me pasó esto, no, pero... Mira hacia adelante, iglesia. Deja que Cristo rompa ese velo de incredulidad el día de hoy, porque Él es capaz de cambiar tu vida, la vida de los demás, y de hacer y de darte lo que tú realmente necesitas. Gloria a Dios. Wow. Pues vamos bien. Tercero, este me gustó más. Este me gustó porque sé que eso no pasa aquí en la iglesia. Vamos a leer Juan capítulo 21, verso 15 al 22. Juan capítulo 21, versos 15 al 22. Juan capítulo 21, versos 15 al 22. Amén. Dice la palabra. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, ¿qué dijo? Sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Recibimos? Esto no sucede aquí, ¿no? A ver, ¿qué es lo que Cristo le dice a Pedro al final, verso 19? Sígueme. El Señor le dice: sígueme. Ahora, vamos a entender todo el contexto de lo que estaba sucediendo y lo que había sucedido para entender bien. Pedro le había dicho antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, ¿qué le había dicho Pedro? Señor, si por ti tengo que morir, moriré por ti. O sea, Pedro le había dicho: Señor, yo voy a estar valiente aquí, sin miedo, a entregar mi vida por ti. Y cuando llegó el momento en que Pedro podía poner por obra aquellas palabras, ¿qué sucedió? Lo negó. Cuando pudo Pedro poner por obra lo que él había dicho, se corrió. Entonces, ¿cómo nos imaginamos que Pedro se estaría sintiendo en este tiempo? Triste, culpable, avergonzado, diciendo: bueno, no valgo nada porque negué a mi maestro. Oh, mis palabras no valen nada porque dije mi palabra que nunca lo iba a hacer y al final lo terminé haciendo. Se estaría sintiendo como que completamente avergonzado, ¿no? Quizás. Ahora, o culpable de de aquella traición que le había hecho a su maestro. Y ahora viene Cristo y lo lleva a un costado y le pregunta 3 veces si lo ama. Yo me imagino de que quizás por el pensamiento de Pedro está pasando: me dice esto por lo que hice. Me dice esto porque lo negué. Me dice esto porque cuando yo tenía que hacer algo que dije que iba a hacer, no lo hice. Me dice esto porque él sabe mi pasado, lo que yo hice. Y como que siento como que Pedro se estaba quizás sintiendo en ese momento señalado por Cristo,
porque al final dice, Señor, tú conoces todas las cosas, ya me estás preguntando mucho, tú lo conoces. Es como que cada vez que Cristo Jesús le decía a él, tú me amas, como que Pedro recordaba cada vez que lo negó. Como que el pasado de Pedro estaba volviendo a salir a la luz. Y llegó un momento en como que Pedro dice, bueno, ya pues crucifícame también contigo, ¿no? Y cuando en ese momento el Señor le dice a él, Pedro, vamos, sígueme, como que Pedro quizás pensaría ahí, me va a llevar allá lejos para ya terminarme de sacar todo ya. Me va a llevar allá para sacarme mi pasado, lo que hice, lo que no hice y todo. Y dice que en ese momento él justo voltea y lo ve a Juan, al discípulo amado. Y como vimos al principio, Juan también tenía algunas cosas que tenían que ser arregladas, ¿no? Y Pedro le dice, ¿y él? Es como que a veces cuando pasa en la iglesia, ¿no? El pastor da la palabra y uno le dice al costado, te está hablando a ti. ¿No? Por eso dije, gracias a Dios en esta iglesia no pasa. Es como que el pastor o la palabra de Dios, porque no es el pastor, no es el hombre, es la palabra de Dios, comienza a sacar nuestra incredulidad, como hemos visto, comienza a sacar que queremos ser servicios y no ser siervos, comienza a sacar lo que hemos hecho y en vez de tomarla para nosotros, en vez de decir, Señor, sí, entiendo mi vida, entiendo mi pasado, perdóname por lo que hice, transfórmame, cámbiame, le decimos, es para el helado, es para el que está aquí, no es para mí. Presta atención que el Señor te está hablando a ti, ¿no? Y a veces eso sucede, iglesia. A veces sentimos que la palabra no nos golpea, pero que nos está sacando a la luz cosas que quizás eran desconocidas para los demás, cosas que quizás teníamos muy guardadas ahí. Quizás a veces la palabra nos habla del perdón y tenemos una falta de perdón en nosotros que está aquí. Quizás la palabra nos habla sobre algún pecado, como decía David, líbrame de mis pecados ocultos, de un pecado que estaba oculto y comienza a sacarlo. Y sentimos como que el Señor nos está señalando. Sentimos como que el pastor nos está señalando. Sentimos como que el hermano nos está señalando. Y como hombres, nuestro primer acto de defensa, no soy yo, es el acá, es el al lado, ¿no? Y queremos pasarle, como se dice, le pasamos el guante a otro. Yo no me lo pongo, que se lo chante otro. Pero Cristo Jesús le dijo ahí a Pedro, Pedro, no, es para ti. Si yo quiero hacer con él lo que yo quiera hacer, lo voy a hacer, pero ahorita te estoy hablando a ti. Ahorita esta palabra es para tu vida. Sígueme. Cuando nosotros rechazamos la palabra, iglesia, estamos rechazando la bendición. Cuando yo digo, no, esta palabra no es para mí, sino para el lado, estoy rechazando la bendición para mi vida. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo Jesús le estaba recordando, quizás con esas palabras a Pedro, lo que Pedro hizo, no lo estaba haciendo para señalarlo, sino para perdonarlo. Para que de Pedro saliera esa culpabilidad, de Pedro saliera esa vergüenza y fuera capaz de apacentar a las ovejas como Cristo quería que lo hiciera. Por eso cuando la palabra nos habla, iglesia, es para bendición. Si Dios te está hablando a tu vida y está sacando cosas en tu vida, no te está señalando. Rompe ese velo. Dios no lo quiere hacer para señalarte, Dios quiere hacerlo para perdonarte, para demostrarte de que Él conoce tu pasado, pero aún así, conociendo tu pasado, conociendo hasta lo más profundo de tu corazón, Él te ama. Aún así, Él conociendo lo que hiciste, si no hiciste lo que dijiste, dice la palabra que Pedro hasta maldijo, habló garabato, como dice Barbarita, pero el Señor ahí lo perdonó y le dijo, sígueme, Pedro, sígueme que voy a hacer de ti una nueva criatura. Y hoy vino nuestro Señor a romper ese velo en nosotros, iglesia. Ese velo que muchas veces nos sentimos señalados o juzgados por la palabra, pero no, la palabra no nos está juzgando, iglesia.
Es el Espíritu Santo, como leímos al principio, que nos está dando la convicción de pecado. ¿Para qué? Para ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para que los demás vean en nosotros la imagen de Él. Así que en este día, iglesia, rompe ese velo que no te permite a ti muchas veces y a mí tomar la palabra y decir, no, esta palabra no es para mí, porque esta palabra es para todos. Y el Señor Jesús vino a romper ese velo en esta noche. Toma esta palabra para tu vida, iglesia. Todo lo que el Señor te ha hablado, tómalo. No te está señalando ni a ti ni a mí, sino que nos está mostrando su amor, su poder. Nos está diciendo, yo sé quién eres. Yo te hice del polvo y conozco todo, hasta tus cabellos los tengo contados. Y aún así te amo. Aún así estoy aquí para levantarte. Aún así estoy aquí. Solamente sígueme. No le digas al del costado, síguelo tú, yo te espero acá. Hoy, levántate y síguelo. Abre tu corazón y comienza a caminar con Él. Abre tu corazón y entrégale tu vida a Él. Recordemos, Pablo decía que estos varones no podían ver a Cristo porque había en ellos un velo que no les permitía reconocer al Hijo de Dios. Pero hoy Cristo ha roto ese velo. Cristo ha roto ese velo, iglesia, para que nosotros entremos a la presencia del Padre. Y cuando entramos a esa presencia del Padre, Cristo Jesús dice que Él rogará al Padre para que recibamos al Espíritu Santo. Aquel Espíritu que transformará nuestras vidas. Así que hoy, yo sé que Cristo ha roto muchos velos en nosotros. Aquellos velos que decían, no, yo no puedo predicar, sí, pero para predicar tiene que haber un cambio y una transformación en tu vida que solamente el Espíritu Santo lo puede dar. Quizás tú puedes decir, no, Señor, mi vida no puede ser transformada porque soy así, soy asá. Hoy Cristo ha roto ese velo y nos está diciendo, yo sí puedo hacer el cambio y la transformación en tu vida. Quizás ese velo estaba ahí diciendo, no, sí, Señor, no hace lo que yo quiero, yo no lo voy a seguir. Pero hoy yo sé que Cristo ha roto ese velo para mostrarnos de que Él está haciendo la voluntad del Padre en nuestras vidas y la palabra nos dice que los planes de Dios para nosotros son planes de bien. No esperes que Dios haga lo que tú quieres. Recibe lo que Dios ya te está dando. Rompe ese velo en este día. Ese velo que quizás decía, no, yo no voy a la iglesia porque la palabra siempre me habla lo mismo, como que alguien le cuenta al pastor lo que yo hago y lo que no hago. Rompe ese velo, porque no soy yo, es la palabra de Dios y no es para señalarnos, es para perdonarnos. Esa palabra no es para el al costado. Señor, que cambie él. Si cambia Pepito, yo cambio. Cambia tú primero. Recibe esta palabra para ti. Y cuando tú reflejes el amor de Cristo, vas a ver lo diferente a Pepito. Y vas a ver que Dios ya hizo la obra. Para todo hay un tiempo, iglesia. Y hoy es el tiempo en el que Cristo nos dice, sígueme. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos. Deja que aquellos velos con los que quizás vinimos en este día sean rasgados desde arriba hasta abajo, como decía la Escritura. Sean rasgados en nuestras vidas y entra a la presencia de Dios. Entra en este tiempo a la presencia de Dios. Deja que esa incredulidad se vaya. Deja que aquella incredulidad, aquella duda, aquello que no te deja creer, aquello que te es difícil creer de que Dios te puede hablar, aquello que te es difícil creer de que el Espíritu Santo es una persona de verdad que va a transformarte, que va a hablarte. Deja que ese velo se rompa, cierra tus ojos
y deja que el Espíritu Santo te hable, escucha su voz. Deja que el Señor rompa todo. Hoy recibe esta palabra para tu vida, iglesia. Dile, Señor, hoy tú me has hablado. Hoy tú has sacado a la luz muchas cosas de mí. Hoy me hiciste recordar. Quizás la palabra específicamente no me dijo sobre algo, pero me lo trajiste a memoria. Y hoy yo sé que no fue para juzgarme, sino porque tú quieres perdonarme. Yo tomo ese perdón. Tomo esa gracia. Tomo aquello que tú me estás entregando, porque yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Porque yo sé que tú viniste a hacer la voluntad del Padre. Y si mis planes son contrarios a la voluntad del Padre, ayúdame a entender, Señor, cuál es tu voluntad, para poder caminar conforme a lo que el Padre desea. Que el Espíritu Santo, Señor, entre en mí, en mi corazón, para que me revele el pensamiento del corazón del Padre y pueda recibir, Señor, lo que tú quieres. Ayúdame a ser moldeado, ayúdame a ser transformado. Hoy tomo esta palabra para mí, Señor. Quizás me dolió, quizás sí, pero la tomo para mi vida porque no quiero perderme esa bendición. No quiero perderme la bendición de ser una nueva criatura. No quiero perderme la bendición de ser un reflejo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. No quiero perderme la bendición de que los demás vean en mí, Señor, tu luz. No quiero perderme la bendición de que cuando mis amados me vean, deseen lo que yo tengo y sus vidas también sean transformadas. Hoy, Señor, yo te entrego todo. Quizás tú sabes mis debilidades. Tú conoces, Señor, que algunas veces tropiezo, Señor. Que algunas veces, Señor, se me hace difícil, Señor. Pero hoy tú has roto ese velo que el enemigo quiso poner delante mío para hacerme creer de que yo no tengo perdón, de que yo no tengo salvación, de que yo no puedo cambiar. Hoy, Señor, yo rompo ese velo en tu nombre, Señor, y me enfoco en ti. Me enfoco, Señor, en tu diestra que está estirada, Señor, para ayudarme a levantar. Yo hoy me levanto en tus fuerzas, Señor. Me levanto de donde he estado. Me levanto de aquellos pensamientos que el enemigo puso en mí. Me sacudo de todo eso, Señor. Y hoy camino hacia ti. Hoy yo te voy a seguir, Señor. Yo voy a seguirte a donde tú quieres llevarme. Yo voy a seguirte, Señor, en los caminos que tú desees. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre amado. Gracias porque tu verdad nos hace libres en este día. Gracias, Señor, porque tú has roto las cadenas en mi vida. Toda incredulidad, Señor, se ha ido. Todo pensamiento negativo se ha ido, Señor. Todo aquello que no me permitía ver con claridad, Señor, ha sido rasgado y roto el día de hoy. Gracias, Señor. Y así como Pedro, que quizás caminaba, Señor, recordando lo que hizo. Tanto así de que él regresó a ser pescador de peces cuando tú, Señor, le dijiste a él de que él iba a ser pescador de hombres. Regresó a su pasado, aquel pasado del cual tú lo habías sacado, Señor. Así como hiciste con él, Señor, mostrándole tu amor, que a pesar de sus debilidades, tú lo seguías amando, que a pesar de sus debilidades, Señor, tú seguías teniendo un plan maravilloso para él, Señor. De la misma manera hoy, Señor, yo te entrego mi vida para que tus planes maravillosos se sigan cumpliendo en mí. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mis debilidades. Te entrego mis faltas.
para que a través de tu sangre preciosa, Señor, y de tu gran amor, de tu gran misericordia que se renueva cada mañana, hoy, Señor, me hagas nueva criatura. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Siga orando, iglesia. Pídele al Señor que rompa cualquier velo que aún tenga ahí. Que rompa para que vea el amor de Cristo, para que vea su gracia, su misericordia, su poder, todo aquello que no le está permitiendo creer. Que el Señor lo rompa hoy día en el nombre de Jesús. Deja que el Espíritu Santo te hable. Aquello que no te está dejando a ti leer su palabra, que no te está dejando orar, que no te está dejando alabar, que no te está dejando ayunar, que hoy se rompa en el nombre de Jesús, que ese velo sea quitado en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo toque tu corazón para que tu vida siga siendo transformada. Entrégaselo a Él. Siga ahí, iglesia, orando. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, tu vida, y quizás la has escuchado por primera vez quizás has entendido cuál es el amor de Cristo, cuál es el amor de Dios a través de su Hijo amado, y hoy día has entendido de que Cristo Jesús vino para perdonar tus pecados, vino para darte vida, vino para romper esos velos que te separaban de la gracia de Dios, y hoy tú quieres ser un hijo de Dios para entrar ahí y que tu vida sea transformada a través del Espíritu Santo. Si hoy tú quieres dar ese paso de fe y decirle, Señor, si yo quiero empezar a caminar, a seguirte, tienes que entregar tu vida a Él. La palabra dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en Él, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que tienes que creer, tienes que entregar tu vida a Él a través de esta oración de fe que nosotros te ayudaremos a hacer en este tiempo. Pero si quizás tú ya habías entregado tu vida a Él, pero por situaciones que están pasando en tu vida, situaciones que has venido arrastrando, te alejaste de Él y hoy tú quieres renovar aquel compromiso con Él, hoy tú quieres renovar aquel pacto que hiciste con Él entregándole tu vida, también repite esta oración con nosotros. Así que ya sea que sea por primera vez o que estés renovando, volviendo a Él, volviendo como aquel hijo pródigo, esperando ser abrazado y besado por el Padre para que tus vestiduras sean cambiadas. Así que ya sea por cualquiera de las dos situaciones, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tu mano y repite con nosotros esta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque hoy, Señor, esta palabra habló a mi vida y a mi corazón. Y hoy, Señor, yo tengo la convicción de entregarte mi vida y de recibirte como mi Señor y mi Salvador para que seas tú rompiendo cualquier velo que hay en mi vida. Para que seas tú, Señor, a través del Espíritu Santo, restaurando y transformando todo lo que hay en mí. Hoy, Señor, yo confieso que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste para darme vida. Y hoy lo tomo. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a reflejar tu imagen a todo lugar donde vaya, en toda situación que me encuentre, para que tu nombre sea exaltado en todo lugar. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte.
Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.